Ortografía 3. Espero que se encuentre bien y que Dios la siga bendiciendo a todas. En el día de hoy, en Ortografía 3, vamos a trabajar con las nuevas disposiciones que ofrece la RAE. Estas nuevas disposiciones ya están hace varios años y que actualmente muchas personas no conocen cada una de estas normas, donde hoy vamos a aprenderlas. Así que acompáñame para ver cada una de ellas. Comenzamos inmediatamente con las explicaciones de estas disposiciones de la RAE. Primero, la exclusión de la CH y la doble L del abecedario. Estas letras se excluyen definitivamente del abecedario, los signos CH y doble L, ya que no son letras, sino dígrafos, como otros que ya conocemos y hemos explicado en las asignaturas de ortografía. También en español, la palabra quórum y catar en lugar de quórum y catar. En español, la Q solo se emplea como parte del dígrafo para representar el fonema K ante las vocales E y queso, por ejemplo. Quien no debe usarse como grafema independientemente. O sea que son válidos quórum y catar, como hemos observado en esta segunda regla. También palabras como guión, truján, fie, entre otras, se escriben sin tilde. Estuvimos viendo al principio de estas clases de ortografía 3 que los monosílabos, varios monosílabos que estuvimos explicando, no llevan tilde. El adverbio solo y los pronombres demostrativos también deben de escribirse sin tilde. O sea, se recomienda escribir siempre sin tilde el adverbio solo, lo expliqué, y los pronombres demostrativos como este, esta, estos, esos son pronombres demostrativos, incluso en caso de posible ambigüedad. La conjunción o también lo explicamos que siempre va sin tilde, incluso entre cifras. Eso también lo habíamos explicado. Esto, la parte de normas de escrituras de los prefijos como ex marido, ex primer ministro. En este caso, por ejemplo, se va a escribir separado de la base si está en pluriverbal. Por ejemplo, ex primer ministro, ex número 1, ex teniente de alcalde, ex primera dama. En pocas palabras, cuando tiene dos palabras o más. Ahora, cuando es una palabra universal, cuando es una sola palabra, entonces este prefijo debe de estar junto a dicha palabra. Los extranjerismos y latinismos crudos no adaptados deben de escribirse en cursiva, o sea, las palabras extranjeras que no están adaptadas a nuestro idioma deben de escribirlo en cursiva. La siguiente regla dice que es aceptable decir imprimido e impreso, freído, frito, y prohibido y provisto, de los verbos imprimir, freír y proveer. Entonces es válido y aceptable por la RAE. Así que lo pueden mencionar de esas dos formas. La doble negación es aceptable, no vino nadie, no hice nada, no tengo ninguna. En español, en nuestro idioma, es correcta la doble negación,
no anula el sentido negativo del enunciado, sino que lo refuerza. El agua, esta agua, mucha agua, ante los sustantivos femeninos que comienzan por A, por una A tónica, se usa la forma el del artículo. Se utiliza el artículo el agua, no la agua, es el agua. Pero el resto de los determinantes, así como los adjetivos, deben de ir en femenino. Está agua, mucha agua, agua clara y así sucesivamente. Palabras clave o palabras claves. Copias pirata o copias piratas. Tanto la palabra clave o copias, tanto palabras clave o copias pirata como palabras claves o copias piratas son expresiones posibles y correctas. O sea que usted lo puede escribir de esas dos formas. Son válidas. 21 personas, 21%. No es correcto decir 21 personas o 21%, ya que el numeral 1 y los compuestos que lo contienen solo se apocopan, o sea, que se cortan ante sustantivos masculinos o ante sustantivos femeninos que comienzan por A tónica. Solamente ahí es que se cortan esas palabras. 21.000 personas o 21.000 personas. Cuando entre el numeral y un sustantivo femenino se interpone la palabra mil, la concordancia de género entre el numeral y el sustantivo es opcional. No hay problema con eso. O sea que usted puede decir 21 o 21 en femenino y en masculino. Eso es solamente cuando se interpone la palabra mil. Solamente sucede eso. Los miles de personas. Mil es un sustantivo masculino, por lo que los determinantes que los acompañan deben ir también en masculino. Los miles de personas. Unos miles de personas. O sea, todo lo que está acompañado de mil debe de ir en masculino. Los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas. Este tipo de desdoblamiento son artificiosos e innecesarios. No es necesario eso desde el punto de vista lingüístico. O sea, basta con decir los ciudadanos, los niños, los estudiantes. Basta con decir eso porque está abarcando a todos los géneros de esa categoría. La tilde en la mayúscula es obligatorio. Ya habíamos hablado de eso, que se le debe de marcar la tilde obligatoriamente a todas las vocales que son mayúsculas. Mayúscula o minúscula en los meses, los días de la semana y las estaciones del año. Recuerden que los meses, días de la semana y las estaciones del año se deben de escribir o comenzar con minúscula. La siguiente dice que de 2017 o del 2017. Ambas son correctas. Ambas formas en una fecha de una carta, por ejemplo, eso es correcto escribirlo de esa forma. Pero mayormente la que más se utiliza y la preferible es la última, del 2017. En el siguiente contenido vamos a aprender ahora los diferentes términos que utilizamos en nuestro idioma. Cuando hablamos de anfibología,
Esto es doble sentido, vicio de palabra, cláusula o manera de hablar a que puede darse más de una interpretación. Ejemplo, busco mozo para trabajar fuerte. No queda claro si busco un mozo fuerte para trabajar o un mozo que tenga que trabajar duro. Ahí se está hablando en doble sentido, eso es lo que se le llama anfibología. Cuando una palabra tiene dos significados, decimos que es una disemia y si tiene más de dos, entonces eso se le llama polisemia. Seguimos ahora con neologismo. Esta o es aquella o son aquellas palabras o giros que se introducen en una lengua a fuerza del uso y también a las nuevas acepciones que adquieren vocablos ya existentes. Por ejemplo, ejemplo de neologismo. Tenemos clicar, emoticon, navegador, entre otros. Los medios masivos de comunicaciones son grandes propagadores de neologismo. La informática ha generado muchos de los neologismos que usamos hoy a diario. Aquí tenemos varios ejemplos: mouse, software, hardware, hotmail, Gmail, entre otros neologismos. Barbarismo. Barbarismo es la incorrección lingüística que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o en emplear vocablos impropios. En algunos casos, los barbarismos se vinculan más con las pronunciaciones típicas de cierta región y la influencia de otras lenguas en sociedades multiculturales, lo que agrega un factor más en la determinación del error típico. Por ejemplo, compraste, compras. Verter, excepto, pizza, hubieron, también habemos, también tenemos haiga, por ejemplo, también ese es otro ejemplo de barbarismo. Aunque en otros idiomas la palabra haiga significa o tiene otros significados, pero para este país sería un barbarismo según empleamos una oración o enunciado. Solecismo. Solecismo no es más que un error en la estructura de la oración respecto de la concordancia, el régimen y la composición de sus partes. Esto es un vicio de sintaxis. Puede ser un error de concordancia, por ejemplo, si el verbo no está conjugado correctamente con el sujeto. Puede ser un error de régimen, por ejemplo, si el verbo no tiene la preposición correcta que lo une a su objeto. Uso incorrecto de cuyo, por ejemplo, fue a Venezuela, en cuyo país viviría por un año. Lo correcto es fue a Venezuela, donde viviría por un año. Leísmo. Eso tiene su uso incorrecto de le y les. He hablado hoy con mi tía cuando le encontré en el mercado. Eso es incorrecto. Lo correcto sería he hablado hoy con mi tía cuando la encontré en el mercado. Los usos incorrectos del verbo haber. Hacen. Haber. El verbo haber no se puede conjugar en plural. Hace muchos años que no nos vemos. Lo correcto es hace muchos años que no nos vemos. Seguimos ahora con los pleonasmos. Los pleonasmos o el pleonasmo es una figura retórica que consiste en la adición de palabras que no son necesarias en una frase, pues su significado ya está explícita o implícitamente incluido en ella. Por ejemplo, te vi con mis ojos.
avanzar hacia adelante, asolearse en el sol, volar por el aire, humedecer con agua, isla aislada, tubo hueco por dentro. Redundancia es la repetición o uso excesivo de una palabra o concepto a partir de los cuales una idea se vuelve repetitiva o innecesariamente explicada al estar su significado en evidencia. La redundancia forma parte de la manera en la cual los seres humanos nos comunicamos, pero claro, normalmente supone una mala manera de expresarnos. Sal para afuera, sube para arriba, mi hija hembra. Eso es redundancia. Es importante mencionar que la redundancia y el pleonasmo no son los mismos o no es lo mismo. Lo que diferencia a una de otra es que el pleonasmo justifica su uso porque otorga fuerza, mientras que la redundancia no tiene ninguna función que justifique su uso. Ejemplo, quería ir a la fiesta, pero sin embargo no pude asistir. Que lo correcto es, quería ir a la fiesta, sin embargo no pude asistir. Se me olvidó involuntariamente hacer el reporte. Eso está incorrecto. Lo correcto es, se me olvidó realizar el reporte. También otros errores que algunas personas cometen cuando colocan o pronuncian más, sin embargo, también eso está incorrecto. Vulgarismo. Este es una expresión morfológica, fonética o sintáctica empleada en lugar de la palabra correcta y que no se considera parte de la llamada lengua culta. Esta palabra proviene del latín vulgus, por ejemplo, vulgo, pueblo. Las personas que utilizan este tipo de expresiones al hablar cotidianamente son consideradas como personas de poca educación y cultura, ya que hacen un uso incorrecto de las palabras de su idioma. Aquí tenemos varios ejemplos del vulgarismo. Delante mío, no es correcto, es delante de mí. Jalar, no es correcto, es alar. La azúcar, no, el azúcar. Recordarse, lo correcto es acordarse de. Aruñar, no es aruñar, es arañar. ¿Pa qué? No es para qué. Namá, no es nada más. Toalla, no es toalla. Maldecido, no es maldito. Aiga, no es haya. Alante, adelante. Esos son algunos de los ejemplos del vulgarismo. Sonsonete. El sonsonete es la pronunciación de la Z como fonema. Es preciso aclarar que en nuestro idioma no existe el fonema Z, sino S. O sea que la Z en nuestro idioma no tiene el mismo sonido que la S. Se debe de evitar el uso de sonsonetes, ya que dificulta la comunicación y denota un uso vulgar del lenguaje. No es salsa, chalchica, ni chile. Bien, no es tampoco zapato, es zapato. Muletillas. La muletilla es una palabra o frase que se repite constantemente por hábito. Analizando el origen etimológico de muletilla, deriva de la palabra muleta, que es una estructura que sirve como apoyo soporte. Las muletillas no son más que palabras que utilizamos cuando en medio de un discurso necesitamos sentirnos cómodos. Entre las muletillas más comunes tenemos: me explico,
¿Me entiendes? O sea, y eso, esas son diferentes muletillas también, diferentes, eh, cuando ustedes también hacen diferentes gestos, al momento de explicar, hacen un gesto y también eso se le llama muletillas. Las muletillas se pueden eliminar de la siguiente forma. Antes de una exposición o discurso, usted se graba y se escucha. Es muy importante eso. También usted esquematiza su discurso, haz contacto visual con el público. Es muy buena esa parte de hacer contacto visual con el público. Así nos concentramos un poco más porque si ustedes miran hacia arriba, pueden estar muy, o sea, pueden quedar muy feos al momento de ese discurso. Deben de mirar al público. También deben de respirar profundo después de decir una idea. También, antes de ustedes realizar dicha exposición o discurso, pueden practicarlo con uno de sus familiares. Así podemos eliminar las muletillas. Bien, jóvenes, hasta ahí las explicaciones de las nuevas disposiciones de la RAE. Vamos inmediatamente ahora a pasar a las explicaciones de las tareas de esta semana. Aquí tenemos entonces las tareas de la semana 7. En esta semana, por ejemplo, vamos a realizar lo siguiente. Aquí tenemos las disposiciones de la RAE. Una vez más, se la pongo a su disposición para que la estudien. También tenemos una actividad, nuestra última actividad de esta asignatura trata de una actividad de Kahoot, donde ustedes van a realizar esta actividad de la siguiente forma. Lo primero es que es del curso, perdón, de las teorías que estuvimos observando anteriormente. Aquí, todas estas disposiciones, una vez más, están ahí por si la necesitan, ya que esta actividad de Kahoot es en base a la parte de las disposiciones. Simplemente ustedes le van a dar clic al enlace del paso 5. Vamos a darle clic. Automáticamente va a aparecer dicha actividad. Ahí tenemos la actividad. Son 25 preguntas y por el momento van a tener 8 días a partir de ahora para realizarlo. Se va a cerrar el próximo domingo, domingo 27 a las 9 de la mañana. Ustedes se unen al juego recordando que tienen 2 intentos para realizar esta actividad. Primero colocan su nombre y apellido, que no se le olvide eso, que eso es muy importante. Y en el segundo intento usted coloca su segundo apellido con su nombre. Le damos a listo, vamos. Recuerden que esta actividad no pueden realizarla 3 veces. Ahí está, va a comenzar en varios segundos. Y la primera pregunta dice que se excluye definitivamente del abecedario los signos CH y doble L, ya que no son letras sino dígrafos. Usted le da clic y automáticamente vemos que está correcto. Le damos a siguiente. Esa es mi puntuación de la primera pregunta. Vamos a darle a siguiente para leer y contestar la segunda pregunta. Ahora viene la segunda pregunta que dice en español, no en inglés. En español, error de Kahoot, se escribe quórum y Qatar en lugar de quórum y Qatar. Le damos a verdadero, por ejemplo. Le damos a siguiente. Y ahí vemos la puntuación por el momento. Vamos a darle a siguiente, la tercera pregunta. Palabras con guión, Truján, Fie, entre otras, se escriben con tilde.
a siguiente y así sucesivamente ustedes pueden continuar realizando esta actividad. Por ejemplo, en la computadora, si usted deja esto a mitad, por ejemplo, vamos a cerrarlo, le damos a salir y usted, por ejemplo, quiere volver a realizar esta actividad, vamos a darle otra vez al enlace. Te va a pedir o te va a preguntar lo siguiente. Me pregunta que si soy Marcos Mateo. Un jugador con ese nombre ya ha respondido algunas preguntas en este juego. Si eres tú, puedes seguir jugando desde donde lo dejaste. También puedes empezar a jugar con un nombre diferente. Ustedes vieron que yo me quedé en la pregunta 3. Yo lo cerré. Si deseo continuar, le doy a sí soy yo. Si quiero realizar un nuevo juego, solamente le doy a no, no soy yo. Lo malo es que si le da a no, no soy yo, la oportunidad se le acaba. O sea, se le agota un intento, porque el nombre se queda registrado. Ojo con eso. Lo mejor sería continuar. Usted le da a sí soy yo. Y el juego va a comenzar donde usted se quedó en la pregunta 4. Y listo. Entonces ahí salimos de esta actividad y espero que la hayan podido entender. La otra semana, el próximo sábado, tenemos examen final. El examen final va a estar habilitado a las 9 de la mañana. Ese sábado, el examen final se va a habilitar automáticamente y se va a cerrar automáticamente el domingo a las 9 de la mañana. Así que espero que puedan realizar su examen final. Simplemente recordando que le dan clic a la palabra aquí para ingresar a dicho examen y poder realizarlo. También ese mismo domingo 27 se van a cerrar todas las actividades. Dígase desde la semana 5, semana 6, semana 7 y obviamente el mismo examen final va a cerrar o concluir. Así que espero que puedan realizar cada una de sus asignaciones para que no tengan ningún inconveniente. Esperando en Dios que todas concluyan con éxito y muchas bendiciones y salud. Hasta